Gracias por continuar con nosotros. Es momento de dar paso a la mesa de análisis de este miércoles. Para ello recibo con gusto, como todos los miércoles, Arturo Rosas. Arturo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días y buenos días a los compañeros también de la mesa. Christopher Mora, buenos días. Jesús, muy buenos días. Mauricio Zapata, bienvenido. Gracias, buenos días al auditorio. Bueno, pues hoy platicar sobre los jueces, los juzgadores que siguen dando de qué hablar después de esta elección tan controvertida. Y bueno, apenas el pasado 1 de septiembre, el 1 de septiembre, las y los nuevos jueces, magistrados y ministros electos en la elección judicial del 1 de junio rindieron protesta en congresos locales y en el Senado. Sin embargo, pues a pocos días de haber asumido, varios ya comenzaron a renunciar. Aquí en Tamaulipas hubo 4 renuncias, de acuerdo al Congreso de Tamaulipas. Fueron 4 los jueces electos que presentaron su dimisión: Anabel Almazán, Yaritza Atsiri Bonilla, Javier Colunga e Ivonne González. Los suplentes que ocuparán sus cargos son Óscar Manuel López, Silvia Guadalupe Treviño, Cristian Reyes García y Claudia Edith Villasana, quienes rendirán protesta el 30 de septiembre, integrándose al nuevo pleno judicial que entrará en funciones el 1 de octubre del presente año. Bueno, pues se ha destacado que algunos de estos perfiles no contaban con poca experiencia judicial. Aquí en Tamaulipas, Bonilla Molina, por ejemplo, se tituló como abogada hace 3 años y fue auxiliar administrativa. Colunga Reséndiz obtuvo su título hace 5 años y trabajó como auxiliar jurídico. González Salinas fue asesora jurídica y Almazán Botello se desempeñaba como auxiliar jurídico en la Dirección de Mediación Estatal. Pues de entrada, Arturo, ¿qué mensajes envía a la ciudadanía con estos pues renuncias después de lo que se buscaba, esta legitimidad en la elección judicial y la seriedad que se hablaba, pues había en este tema? Pareciera que estas adversidades que ha tenido la reforma al Poder Judicial sigue arrastrándose, continúan llegando y salen a flote una serie de observaciones legales y jurídicas en materia de este cambio por la elección, por la designación, algunas debilidades por falta de filtros también para poder designar o llevar a las urnas a determinados candidatos. Y hoy nos topamos también con estas renuncias que no hay que dejar de observar. Primero, que si bien es cierto, cumplen quizás con el nivel de profesión o quizás hasta con las calificaciones que como mínima estaban pidiendo de 8, no deja de observarse el que tengan esas debilidades de nivel de experiencia profesional en la materia. Como juzgadores de jueces de primera instancia, pues debes de tener una formación. Quienes hoy renuncian y quienes llegan, lo que podemos observar es que no hay una carrera judicial. Entonces, esa falta de experiencia en el Poder Judicial es lo que pone en riesgo también, o lo que va a poner en riesgo quizás algunas de las decisiones, ¿verdad? Quienes renunciaron, quiero pensar que haya sido realmente después de un ejercicio de autocrítica profesional, y que deciden desertar antes de iniciar su labor por la que fueron designados, y que no vaya a ser este tipo de aspectos que después quienes son los suplentes realmente eran quienes deberían haber llegado a la primera posición, ¿verdad? Y no lo hicieron por los resultados electorales que se presentaron. Ojalá que ese ejercicio de autocrítica haya sido por el nivel por la falta de experiencia, pero también nos lleva a que quienes van a llegar tengan que tener también una mayor preparación, o al menos que se estén preparando mucho mejor para no caer en los riesgos de injusticia al momento de llevar un proceso de algún ciudadano. Ojalá que estas renuncias que se están presentando previo a la toma de protesta en el caso de Tamaulipas es una señal nuevamente pues mala, que no deja de resonar, ¿verdad? Porque desertan. Y ojalá que
este tipo de acciones que se están presentando para el Poder Legislativo, para los mismos poderes, en lo subsecuente puedan ser materia de reforma, puedan ser materia para poder robustecer o enriquecer y taparle debilidades a la ley, a la reforma del Poder Judicial, que hoy vemos pues sigue siendo débil y muy criticada. Christopher, ¿tú cómo ves estas renuncias que se dan a conocer? Aquí en Pues, Tamaulipas 4. Pues yo opino que lo que mal empieza, mal acaba. Y yo creo que estas renuncias ya se tenían previstas porque fue un proceso que tenía malas bases. La reforma judicial, por principio de cuentas, para muchos no tenía razón de ser. Luego las reglas que se pusieron para el juego no fueron muy claras. Los mecanismos no fueron los idóneos para seleccionar a los candidatos. Y vemos ahora esos resultados. Vemos personas que no tienen la suficiente preparación, algunos, y otros no tienen la experiencia para desempeñarse en estos cargos. Entonces estamos viendo que dicen mejor me hago a un lado. Por ejemplo, hay un caso muy reciente en donde la magistrada Estela Ríos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en plena acción, pide que sus asesores se acerquen a ella para explicarle el tema del que estaban tratando, porque ella reconoció, Estela Ríos, que no tenía el conocimiento ni la experiencia en ese tema. Entonces, recordemos que Estela Ríos fue asesora jurídica en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, si en ese nivel de una asesora jurídica del presidente de la República tiene esas fallas, ¿qué podemos esperar de algunos licenciados, algunos profesionistas que no han tenido una experiencia suficiente para desarrollar este cargo? Por un lado, hablamos de la falta de experiencia en el campo jurídico, y por otra, pues, la falta de conocimiento en la materia. Entonces, yo creo que vamos a seguir padeciendo de algunos errores, de algunas cosas que hay que corregir sobre la marcha, porque, vuelvo a repetir, la reforma no fue bien planeada. Mauricio, ¿tú cómo ves estas renuncias que se dan? Pues mira, todo se da va por consecuencia, y es por haber hecho una reforma al vapor, una reforma judicial al vapor, a prisas, por capricho. Volvemos a lo mismo. El sistema judicial necesitaba perfeccionarse, necesitaba una reforma, necesitaba cambiar muchos aspectos, pero no de un día para otro, como se hizo, cambiando reglas y normas sobre la marcha, sobre el mismo proceso electoral. Vimos que hicieron algunos cambios, le agregaron algunos artículos, algunos ordenamientos, y eso es consecuencia de lo que estamos viendo, es consecuencia de esa situación. ¿Y qué podemos esperar? Pues bueno, que no se integre al 100%, que vayan incluso improvisando sobre la marcha más y más y más cosas. En ese sentido, pues bueno, pues ¿qué se puede hacer? Pues bueno, pues ya nada, ¿no? Sino seguir esperando más consecuencias de esta situación, y ojalá ahorita aquí la situación es que no se refleje ya en los procesos de trabajo, en los trámites, en todas estas situaciones que tiene que trabajar el Poder Judicial, ahora sí que pues bueno, por el trabajo hacia la ciudadanía, hacia el pueblo, como ellos dicen, porque ya ves que ahora son más cercanos al pueblo. Sí. ¿No? Bien cercanos van a ser, no, hombre, ya los he visto algunos jueces ya ahí, los federales, ya ahí pues, en las colonias y todo eso, ahí con la gente. Pues es puro cuento, es puro discurso, no cuento, puro discurso, puro bluff, como le llaman. Pero, pues bueno, en realidad vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, insisto, por la prisa de hacer una reforma. Así, aquí en el estatal, pues como se hizo de repente, salieron, ya vamos a hacer nuestra reforma para que también el año que entra haya elecciones. Espérate a ver cómo, y la fueron ahí parchando. Afortunadamente tuvieron ahí buenos asesores, porque no la hicieron, esa reforma no la hicieron los diputados, sino algunos asesores con conocimientos
hay que reconocerlo, basado en la reforma federal, y sobre eso más o menos transitó, pero era la prisa de decir nosotros también, no porque quedar bien con el pueblo bueno, no por quedar bien y decir se necesita y urge una reforma, sino por quedar bien con el entonces, con el antecesor de la presidenta Sheinbaum, por quedar bien con el señor y hicieron la reforma y la 4T y la transformación, ya sabes, ¿no? El discurso, y por eso, y ahí están las consecuencias de tanto en lo federal como en la estatal. Insisto, y voy a ser reiterativo en esto, por las prisas de hacer una reforma y quedar bien, sin analizarla, sin estudiarla, sin escuchar a los expertos, no al pueblo bueno. El pueblo bueno, oye, sí, queremos un poder judicial que no sea corrupto, porque se basan ahí. O sea, había que escuchar a los expertos, a los doctores en derecho, a los maestros en derecho, a los barros de abogados, a los colegios, a todo ese sector que está, que trabaja y que está implicado en el poder judicial de alguna manera. Había que escucharlos y desde luego tomar en cuenta sus propuestas, pero no, solamente se hicieron foros para que los que estaban haciendo la reforma dijeran cómo va la reforma, pero nunca escucharon a las propuestas de la gente, y eso, insisto otra vez, por hacerlo deprisa. Yo nomás, me permites, dos cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio. Fue una reforma hecha al vapor, no se pensó ni se estructuró lo tan necesario que requería. Pero recordemos que esta reforma judicial fue, por llamarlo de alguna manera, una venganza política de Andrés Manuel López Obrador, porque en el 2018 y 2024 las reformas que él había propuesto a la Constitución, algunas fueron rechazadas por los ministros y jueces. Entonces, pues el coraje de este señor dijo, pues ahora va la mía, y vamos a hacer una reforma, y como dice Mauricio, el pueblo sabio lo quiere, lo pide, lo exige, y lo vamos a hacer porque yo digo. Entonces, pues ese es el origen de la reforma, una venganza política. Así es. Y bueno, Arturo, hay algunos malpensados que ven esto como algo premeditado para después dejar las posiciones a estos suplentes, como les llaman ahora, que bueno, se supone son los segundos lugares, pero bueno, los manejan luego ahí como suplentes. ¿Serían estas unas Juanitas del Poder Judicial? Sí, esa sombra existe, ¿no? Al menos esa suspicacia es la que se puede generar en determinado momento por la forma en que renuncia, y habría que profundizar quiénes son los nombres y apellidos de los que van a ascender nuevamente. Se han conocido públicamente, pero me refiero a esos lazos que puedan tener políticos o de intereses con el partido, en el gobierno particularmente, ¿no? Porque no deja de llamar la atención esa falta de criterios en la misma ley para poderlos aplicar, no solamente, pues bueno, para que fuera el segundo lugar el que ascendiera, ¿no? O el suplente, pero me parece que sí te deja esa perspectiva, esa visión de que pudiera generarse esa figura de las famosas Juanitas, ¿no? Que mucho se vio en algún tiempo en la Cámara Baja, y que ahora pudiera hacerse trasladado, pero bueno, los elementos habría que profundizar. Yo lo que creo, insistiría, es que dos cosas. Primero, sí necesita robustecerse nuevamente la ley, y nuevamente me parece que el tema aquí es que quienes llegan o quienes llegaron en estas primeras 4 renuncias, tanto quienes renunciaron como los que van a ascender, no tienen una carrera judicial, tienen carreras administrativas, están recibidos. Hay un caso que se está titulado hace 5 años, o sea, en el límite, ¿sí? Y hay quienes han sido asesores, auxiliares administrativos. Entonces, esos temas son los que preocupan, y que asciendan también pues todavía más, sí, por los fallos que se puedan tomar. No es en los juicios orales, en el nuevo sistema, no es nada fácil, porque solamente conducir estas audiencias judiciales
y llevarlas después a tener que estar tomando punto por punto de lo que se está generando en la sala, tanto de lo que habla un ministerio público, un fiscal o la propia defensa, así como cuando se le otorga la voz al acusado o al presunto responsable, tener todos esos elementos, poderlos construir, llevarlos para poder aplicar con perspectivas de diferentes aspectos, incluso abordando también los temas internacionales, porque ahora si hay una sentencia que no tiene una perspectiva que priorice en materia de derechos humanos, puede ser factor de un recurso de amparo para impugnar ese fallo y quizás hasta pueda lograr la libertad. Entonces imagínate el riesgo que se pueda generar si no hay un estudio realmente de las leyes incluso internacionales, porque ya no se va a litigar en los juzgados federales cuando tú solicites un amparo o un tribunal de circuito. Ellos ya no van a litigar, ellos se van a basar a lo que está ahí. Pues entonces ya no lleguemos a pensar cómo va a ser la relatoría en el momento en que un juez emite una sentencia, viendo todos los aspectos. ¿Qué vamos a conocer ahí? Imagínate un escenario donde por esa falta de carrera judicial, por esa falta de experiencia, que no significa que no estén preparados o que no tengan en la profesión, ¿verdad?, de abogados, pero que tengan un contenido jurídicamente hueco y que no tengan el sustento, la fuerza, realmente esa sentencia, pues hasta la misma fiscalía se va a ir de espaldas. O sea, la misma, hace unos días acaba de presentarse una audiencia en la que la defensa del acusado corrigió a un juez. Uh-huh. Entonces, ya cuando ves ese escenario, dices, ahí están las consecuencias, ¿no? De lo que, pues sí, de qué es lo que nos espera, ¿no? Bueno, creo yo que por ahí. Bueno, vamos a la siguiente pausa comercial, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. México en grande. Aceite vegetal mixto grande de 800 mililitros a $25.90. Shampoo Savile varios aromas de 700 mililitros, 2 por $69.90. Papel higiénico Premier de 40 rollos, 2 por $239. Papel higiénico Almendra Regio de 18 rollos a $179.90. Participa en nuestra primer carrera grande. Vigencia el 18 de septiembre o agotar existencias. Desde que te vi, lo supe. Eres toda mi línea. ¿Quieres irte a mi casa? Enamórate en Coppel con descuentos hasta del 40% en toda la línea blanca. Visita App Coppel y coppel.com. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Vigencia del 1 al 30 de septiembre del 2025. Tu hogar merece lo mejor. En Saler Materiales te ofrecemos calidad, variedad y precios especiales. Tenemos lo que tú necesitas. Visítanos en nuestras sucursales: Modelo, La Interejidal, La Loma y El Mirador. Saler Materiales, construyendo tu felicidad. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Christopher, siguiendo con este tema, pues hasta qué punto estas renuncias podrían estar ligadas a grupos políticos, que ya todo estuviera premeditado, a esos mal pensados. Bueno, a lo mejor yo estoy en la lista de los mal pensados, pero fíjate que en lo personal y viendo todo el desarrollo del proceso de la reforma judicial, pues fue una farsa, totalmente. Hicieron como que se hizo la reforma, pusieron entre comillas algunos jueces y magistrados, pero al final de cuentas van a quedar otros que son los que estaban ya palomeados como segundo lugar. No sabemos exactamente el motivo de las renuncias. Yo espero que sean argumentos válidos, pero lo que sí me llama la atención y no estoy de acuerdo es que no tienen ni 2 meses en el cargo y ya están renunciando. O sea, no te autosubestimes. Primero pruébate y trata de si te falla algo, pues prepararte. La experiencia pues es con el tiempo, uh-huh, pero posiblemente prepararte académicamente para desempeñar un buen papel. Si fuiste o participaste como candidato, pues fue por algo, ¿no? Esa convicción no la deben de perder y no a la primera
de cambio, decir, no, ya no quiero. Porque es una falta de respeto para ellos mismos y para los que votaron por ellos y para las personas que en algún momento van a necesitar o van a caer ahí en un juicio, ¿no? Entonces, yo veo muy mal que si no son argumentos de peso, hayan renunciado. Yo no sé si ya hayan sido amenazados o cooptados, no sé, pero llevan muy poco tiempo para haber renunciado, no está bien. ¿Estas renuncias, Mauricio, podrían estar ligadas a...? Pues posiblemente. ¿Quién es el creador del juanismo? Pues bueno, lo que hoy integra la 4T. Hay que recordar que se toma el nombre por aquel político llamado Juanito. Que toma un lugar. ¿Y quién sustituye a Juanito? Clara Brugada, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, ahí en las delegaciones, antes delegación, hoy alcaldía Iztapalapa, en la capital del mundo, digo, del país. y bueno, pues no se puede, como dicen en redes sociales, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que pueda suceder. Habrá que ver quiénes van a sustituir a esos jueces para determinar, ¿sabes qué? Pues si esto sí es un juanismo disfrazado, que son las lagunas que dejaron en la ley para poder establecer y meter a la gente que quisiera, ¿no? O sea, de pronto en algunos lugares pues no quedó el que querían impulsar. Y pues bueno, pues se tuvieron que dar estas situaciones. Ya han habido, y no solamente aquí, o sea, en el país ya han habido algunas renuncias, algunos impugnaciones, etcétera, y bueno, pues ya al final quedan los jueces que hayan querido, de acuerdo al gobierno estatal, al gobierno local de algunas entidades o el mismo gobierno federal. Insisto, habrá que ver cómo termina, quién lo sustituye para decir, no, pues sabes que sí hubo juanismo, ¿no? Dice, saludos al profe Polo, saludos a la mesa, y dice, buen tema polémico, dice, pero bueno, ya era necesaria una reforma, ya estaban muy viciados y comprometidos los que estaban, por no decir muy corrompidos, que se hizo esta reforma, pues se despistó una forma u otra, dice, hubo participación del pueblo y que se dice que ganarán mucho menos que los que se fueron, que ganaban un mundo de millones mensuales. Dice Cedillo, cambió todo el poder judicial sin ninguna elección y nadie dijo nada. Vamos a darle el voto de confianza y recuerden que los que están en el poder siempre hacen sus cambios a su conveniencia o no. Cuídense, bendiciones. Gracias, profe Paul. Pero bueno, Arturo, también ¿dónde queda esta responsabilidad? Si debe haberla del Congreso, de los organismos que se encargaron de seleccionar a estos juzgadores, que veíamos también pues esta falta de experiencia, perfiles no aptos, ¿no?, para pues ejercer estos cargos de juzgadores. Sí, me parece que debió reflexionarse con mayor amplitud una reforma constitucional como la que se bajó a Tamaulipas, porque buscaron armonizar la mayoría de los aspectos federales para que en Tamaulipas se realizara esta elección, como así pasó en junio pasado. Y creo que caímos en la falta de responsabilidad para poder hacer un estudio más amplio. Me parece que no era necesario acelerar los tiempos, pero hoy, a toro pasado, pues ya están ahí las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y es tiempo de que el legislativo pueda lograr hacer al menos un estudio previo para futuro, y incluso, si me permites, creo que no solo llevar a los sectores también, ¿no? Seguramente al nuevo Poder Judicial que se va a instalar a partir de este 1 de octubre, creo que va a ser muy enriquecedor si se conoce la experiencia del primer año que tengan, no solamente los magistrados, sino los jueces menores y los magistrados, los jueces laborales, para poder mejorar muchos aspectos que están ahí en la ley y que creo yo, pues que por los hechos que estamos viendo, pues deben ser modificados. Christopher, ¿dónde debe quedar esta responsabilidad de quienes los eligieron? Pues les dieron esta facilidad de poder participar. Yo creo que la legislatura
solamente obedeció órdenes a final de cuentas. Y no quiero decir que órdenes locales, vienen desde arriba. Hay que hacer esto y todo se hizo muy rápido, muy al vapor, como ha dicho Mauricio. En 3 meses ya estaba todo esto preparado, se hicieron foros, que eran foros de 80, 100 gentes. Y bueno, pues los diputados solamente recibieron órdenes, participaron en este simulacro, en esta farsa, y ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces, sí tienen responsabilidad, pero lamentablemente no hay hasta ahorita una ley, un reglamento que los sancione por las fallas que han tenido y que van a tener seguramente. Ellos tienen ahorita el sartén por el mango, ya avalaron esa reforma, ahora vamos a ver qué sucede. ¿Dónde queda la responsabilidad, Mauricio? Tomando en cuenta que a nivel federal también, bueno, falta la otra mitad de los juzgadores, ¿no? Que también va a haber una próxima elección a nivel federal. Pues sí, todavía falta un buen tramo y ojalá que todo este proceso les haya servido de experiencia para conocer algunas cosas que a lo mejor no habían visto y que se implementen para como siguen cambiando y cambiando y cambiando, pues bueno, para que modifiquen para mejorar y pulir bien esta elección de judicial. Y pues desde luego ojalá se puedan cumplir con los parámetros o las expectativas que se habían planteado desde un principio, y ojalá también el trabajo del nuevo Poder Judicial en todos los ámbitos, en todos los cargos, pues bueno, sirva también de experiencia para ver si sirvió o no sirvió, y que ojalá, bueno, pues ahora sí la gente pueda comprender un poquito cómo funciona esto y salir a votar. No, que se olviden los acordeones, y hacerlo un poquito más amigable y más fácil también para la ciudadanía. Muy bien, tu resumen en 5 palabras. Reforma judicial es puro show. Bueno, pues gracias por habernos acompañado, Arturo Rosas. Un gusto saludarlos y un saludo al auditorio. Gracias, Christopher Mora, buen día. Buen día, gracias por la invitación, saludos al auditorio. Mauricio Zapata, gracias como siempre también. Gracias a ti, Chuy. A nombre de todo el equipo de ORT Radio y nuestro director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales y recuerde que si usted está informado es porque está en ORT Noticias. Estás conectado con X.